había mencionado en la ocasión anterior, ahora tenemos un seminario que toca otro de los grandes problemas que tiene que ver con la suficiencia alimentaria. Ese es un problema que no solamente del país, es un problema mundial. Y para cubrirlo tenemos con nosotros al doctor Ariel Álvarez Morales, Ariel Álvarez Morales, se nos olvidó el apellido, el doctor Ariel Álvarez Morales, que es una persona que tiene los siguientes antecedentes, déjenme decirles. Ha sido director de una de las unidades del CINESTAR, de la unidad de Irapuato, fue director ahí. Luego fue llamado para coordinar o asesorar al gobierno para crear alguna comisión o algún grupo que se encargara de ver de qué manera, qué tenía que hacer el país ante estas crecientes preocupaciones con los organismos genéticamente modificados. Él participó en la comisión que definió lo que luego se llamó la Comisión Intersecretarial para el análisis de este problema. Es una comisión intersecretarial, la CIBIOGEM, y al mismo tiempo su labor tenía que ver con la coordinación no solamente entre acciones o puntos de vista de secretarías de Estado, sino también el punto de vista del país ante consejos internacionales en la ONU. Entonces tiene el punto de vista nacional, el punto de vista internacional, y estuvo durante todo el sexenio pasado al frente de esta CIBIOGEM, que él mismo participó en cómo debía constituirse. Entonces, las opiniones del doctor Ariel Álvarez son muy calificadas, con mucha información al respecto, y pues debemos sentirnos muy honrados de que haya decidido acompañarnos aquí el día de hoy para ilustrarnos acerca de la discusión que existe, las percepciones que existen en cuanto al uso de organismos genéticamente modificados, que son solamente uno de los aspectos para poder enfrentar el problema de la alimentación para el futuro. Así que pues, sin más preámbulos, Ariel, por favor, te agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, por su interés. Muchas gracias, Eugenio, por invitarme. Siempre es una oportunidad que aprecio el poder venir de alguna manera transmitirles alguna idea desde la unidad de Irapuato, de que los que estamos trabajando en el departamento de ingeniería genética y hacemos organismos genéticamente modificados, no estamos ni fichados, ni somos criminales, ni vamos a envenenar a la sociedad, ni acabar con la diversidad. Les voy a tratar de comentar un poquito nuestra visión a lo largo de la plática, y por supuesto que en cualquier momento ustedes levanten la mano, interrúmpanme para poder seguir esto. Lo podemos hacer de una manera bastante interactiva. Otra cosa que quizás sea importante, sobre todo para los jóvenes, es un poco la experiencia en el sentido de cómo llega un investigador. Yo soy QVP de carrera, hice mi doctorado en genética y biología molecular, regresé de mi doctorado y postdoctorado en Europa a la unidad de Irapuato en 1986, y ya en 1990, de hecho antes, en 88, estaba haciendo bioseguridad. ¿Cómo llega uno ahí? Para eso no estudié, ¿no? Y hay coyunturas, hay cosas muy interesantes que a todos yo creo que en algún momento nos tocan. En 1988 fue la primera solicitud para liberar experimentalmente un organismo genéticamente modificado en México. La Secretaría de Agricultura, por supuesto, no tenía ni idea de qué era eso.
ya antes, en 86, se había hecho la primera a nivel mundial en Estados Unidos, así que fue relativamente rápida nuestra entrada como país al tema. Entonces, en 88, sabiendo que había un departamento de ingeniería genética en el CIMBESTAF que hacía eso, pues Zagarpa pidió que le enviaran algún experto a ver esta solicitud, que era una solicitud para un tomate transgénico tolerante a insectos en Sinaloa. Entonces fuimos el doctor Herrera y yo. La segunda revisión de esta solicitud ya no fue en 88, fue un año después, en 89, para dar seguimiento. Y en ese entonces Luis me dijo, bueno, pues yo me voy a dedicar a lo de patentes, que también estaba muy en ebullición, puesto que estábamos por entrar al Tratado de Libre Comercio y tenían que hacerse muchas adecuaciones entre las leyes de patentes, Canadá, Estados Unidos, México. Y yo me empecé a encargar de lo de bioseguridad. Cuando hubo una segunda solicitud, pues ¿quién con más experiencia que yo, que había ido 2 veces? Entonces fui a la tercera y después pues ya la cuarta, la quinta, 20, 30, 400 y prácticamente hice una carrera de bioseguridad a partir de 1988. Y es donde me he visto involucrado afortunadamente en todas las fases. Primero, como una persona que colaboró con la Secretaría de Agricultura para ver todo lo de bioseguridad, las solicitudes, etcétera, pero al mismo tiempo como investigador y generador de esta tecnología y como director de la unidad impulsamos e hicimos las primeras pruebas de liberación con una papa transgénica en Irapuato y estábamos al tanto de que la legislación fuera la apropiada y qué teníamos que hacer, etcétera. Después colaborando con el protocolo de Cartagena en cuestiones técnicas en Naciones Unidas, etcétera, hasta llegar a la CIBIOGEM y terminando el sexenio decidí regresar para implementar todo lo que se necesita implementar de bioseguridad en una institución como la Unidad de Irapuato y el CIMBESTAF en general, porque yo creo que hace mucha falta. Entonces, con esa introducción, porque hoy no voy a hablar de biología molecular, sino de estas otras cosas, vamos a ver el tema específicamente. ¿Es necesaria la biotecnología para alcanzar y asegurar la suficiencia alimentaria en México? Bueno, lo primero es que tenemos que ver el contexto del problema. Si queremos que haya una suficiencia alimentaria y asegurarla, es porque debe de haber algún problema. El problema es este. Para el año 2050 se estima que la población de la Tierra estará en 8.1 o 10.6 mil millones de habitantes y 122 millones en México. Ahorita somos alrededor de 104 millones. El problema no es tanto el crecimiento ahí demográfico, sino que las áreas tradicionalmente dedicadas a la producción de alimento deberán seguir proveyendo alimentos. También nos deberán de proveer de biocombustibles a partir de cosas como caña de azúcar, algas y atrofa, todas estas cosas en donde podemos obtener alcohol o podemos obtener aceites. Proveer fibras y otros productos industriales. Ahora la tendencia es tratar de sacar muchos de los productos que sean biodegradables en lugar de plásticos que duran años o decenas o centenas de años. Todo se va a tratar de sacar de aquí. Materias primas, claro que se van a sacar muchísimas materias primas. Entonces, el problema es que no debemos extender la frontera agrícola. Porque aunque queremos obtener todo esto, decimos, no nos vamos a meter a las selvas, no nos vamos a meter a los bosques, no vamos a reducir los ecosistemas. Por supuesto que es deseable hacer todo esto sin tocar nuestros ya muy deteriorados ecosistemas. Entonces, no debemos extender la frontera agrícola, debemos ayudar a mantener la biodiversidad. Mantener la biodiversidad no quiere decir solamente no extender la frontera agrícola, sino en buena medida dejar de utilizar productos químicos, productos tóxicos. Es decir, sencillamente remediar lo que ya sabemos que ocurre, la eutroficación, la
lixiviación de estos productos a los mantos acuíferos, etcétera. Ya lo sabemos, pues ahora lo tenemos que evitar de alguna manera. Se deben adaptar los sistemas agrícolas al cambio climático. Este es otro problema, otro problema serio y que está ocurriendo. Y lo que va a pasar, el problema es que muy probablemente tengamos temperaturas mayores antes de que muchos de los sistemas agrícolas se puedan adaptar a esto. Se estima que en México va a ser uno de los países donde va a haber más grados de desertificación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros recursos, los recursos agrícolas que deben de adaptarse y el agua, así como el suelo. Se deben reducir las emisiones de gases de invernadero. Tenemos que ayudar a no trabajar tanto con los tractores, con una serie de técnicas que antes generaban este problema y agravaban precisamente el problema del aumento de la temperatura. Por supuesto que se debe de combatir la pobreza y la desigualdad social. Y ustedes pueden decir, bueno, pero esto ¿cómo cabe o dónde cabe en todo esto y en la biotecnología? Si no combatimos la pobreza y la desigualdad social, alguien se va a meter a las selvas, alguien va a talar, alguien va a utilizar la biodiversidad, alguien la va a vender, sobreexplotar, etc. Entonces, es una parte que muchas veces no pueden, o a muchos no les resulta obvia, pero es quizá de las más importantes. Porque si uno va, por ejemplo, a Michoacán y bajan los precios del maíz, etcétera, pues se van y empiezan a talar, y a veces se ponen a talar los bosques para obtener resinas, hacer aguarrás y venderlos a precios irrisorios, o hacer cajas para embalar el aguacate, y están destruyendo los bosques. Entonces es un problema serio y se deben combatir las principales enfermedades y el hambre. Entonces aquí estamos regresando un poquito a la cuestión de alimentación, estamos hablando del hambre. Vamos a ver qué es la seguridad alimentaria y lo que es hambre, según las definiciones internacionales. ¿Qué se debe de entender entonces por suficiencia o seguridad alimentaria según la FAO? Yo le pongo suficiencia y seguridad porque ambas deben de ir de la mano. La FAO dice, es una situación que existe cuando toda la gente en todo momento, esto es tanto seguridad como suficiencia, tiene acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus requerimientos dietéticos. Aquí habla sobre todo de cuestiones calóricas, pero tiene que haber un balance. Y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable. Y esto parecería irrelevante. ¿Por qué las preferencias alimentarias? Es importante porque dentro de lo que es las preferencias alimentarias tenemos el problema de mantener lo que es nuestra cultura. Es decir, no podemos empezar a una población como nosotros, decir, pues ya hay suficiencia alimentaria, todos van a comer pizzas y hamburguesas. Sí. Espérate, pero tenemos cultura, tenemos tradición, tenemos otras preferencias, tenemos otras necesidades, tenemos algo nuestro, tenemos raíces. Todo eso se tiene que mantener y por supuesto que está dentro de la definición de la FAO. Porque la suficiencia alimentaria no tiene que ser necesariamente a costa de la destrucción o el deterioro de esa cultura. La autosuficiencia alimentaria debe de ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden ser manufacturados localmente. También hay que entender que es imposible actualmente para cualquier país decir nosotros vamos a producir absolutamente todo lo que necesitamos. Eso ya no es cierto. Vamos a tener que comprar, vamos a tener que intercambiar, pero lo necesario, lo fundamental, lo tiene que proveer el país. Proteger a los países, la seguridad alimentaria protege a los países de los vaivenes del comercio internacional y de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. Esto también es importante porque esto es lo que muchas veces en países que no tienen el poder adquisitivo, y lo vemos en Asia y en África, sufren de hambres porque no pueden comprar, porque cualquier cosa que ocurra en Estados Unidos y baje la producción de grano, baje la producción de maíz, baje la producción de trigo en Asia, en Rusia,
todo se ve afectado. Y asegurar el abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales. Esa es la parte también importante. Lo mínimo el país lo debería de asegurar. Y por otra parte, desnutrición es un estado que dura al menos un año de incapacidad para adquirir suficiente alimento, definido como un nivel de ingesta de alimentos insuficiente para cubrir los requerimientos calóricos necesarios. El hambre es un estado crónico de la desnutrición. Si ya la desnutrición habla de un año, que a mí me parece mucho, bueno, pues el hambre cuando es crónica es realmente por mucho tiempo, porque hay poblaciones que así viven, desafortunadamente. Los alimentos básicos en el mundo y que proporcionan principalmente energía, aquí es donde entra todo aquel aporte calórico principal y que ha mantenido prácticamente a las civilizaciones en el mundo, de acuerdo, en buena medida, a sus costumbres, a sus tradiciones. Maíz, por supuesto, Latinoamérica, África ahora, tenemos trigo, arroz en Asia, papa, cazaba, soya, camote, sorgo, ñame y banano. Esas son las que reconoce la FAO como los alimentos que llamamos básicos. Además, algo que menciona la FAO en este estudio y que es importante es que no solamente se debe de proveer esto, sino se debe de proveer, como ya lo mencionábamos antes, calidad social. ¿Por qué? Porque la carencia de recursos económicos es uno de los factores más importantes que impiden a las poblaciones urbanas y rurales el obtener la diversidad de alimentos necesarios para una dieta balanceada. Aun cuando las familias rurales pobres llegan a producir diferentes alimentos en sus parcelas, generalmente los venden para tener algún ingreso y no los consumen. Por lo tanto, la seguridad alimentaria se incrementa solo cuando el nivel económico de las familias aumenta a un nivel que les permite adquirir los otros alimentos necesarios para complementar su dieta. Es decir, uno de los problemas es que si bien el maíz en México aporta el almidón necesario, por ejemplo, para cumplir ese requerimiento de calorías, pues hay otras cosas. Eso no impide que haya desnutrición. Hay gente que no come carne, que no come otras verduras, que no come lácteos, etc. Y como dice aquí mucho, si va uno a las sierras, por ejemplo, la sierra de Oaxaca, o en Guerrero, o en Michoacán, pues muchas veces lo que producen es para llevarlo al mercado y conseguir recursos que necesitan para el uniforme de la escuela del niño, para los útiles del niño, para los zapatos, para lo que sea, y siguen en un círculo vicioso de desnutrición. ¿Hay hambre y desnutrición en el mundo? Sí lo hay, y desafortunadamente en algunas regiones sigue creciendo, no va para abajo. Aquí tenemos Asia y el Pacífico, y Latinoamérica y el Caribe, que tienen una tendencia más o menos para abajo. Aquí está la meta que se ha trazado la FAO. Vemos aquí, estamos hablando de 49 millones de gente que está desnutrida en América Latina. Y desnutrida quiere decir que se la pueden pasar un año mínimo sin cubrir sus requerimientos nutricionales. Si vemos nosotros el norte de África, África subsahariana, vemos aquí 41 millones y 234 millones acá de personas. Entonces, este es un problema no solamente en México, es un problema global. Esta es otra manera de verlo, y aquí están algunas de las cifras. En 90-92, por ejemplo, en África, al sur del Sahara, había 170 millones de gente desnutrida, actualmente hay 234. Y esto se va a agravar seguramente. ¿Cuál es la situación en México? En México, la seguridad alimentaria se ha convertido en un asunto de seguridad nacional debido a la política económica de orden global que ha provocado desequilibrios internos tanto en el ámbito rural como urbano. Esto quiere decir que es un problema de seguridad nacional porque en el momento que haya desabasto se generan problemas sociales, ciertamente. Entonces,
Esto se tiene que cuidar tanto como se cuida la salud, como se cuidan otros ingresos, producción petrolera, etc. Esto se tiene que cuidar. Hay el término que se llama inseguridad alimentaria. Y aquí la encuesta nacional de salud y nutrición de 2012 nos dice que en términos de inseguridad severa, es decir, es gente que no tiene la capacidad para comprar todos los alimentos que necesita para una dieta adecuada, o inclusive gente que pasa hambre, que puede dejar de comer. Vemos 9.7% con inseguridad severa en el área urbana y 13% en el área rural. Quiere decir que México tiene problemas. A nivel nacional, el 17.7% en inseguridad alimentaria moderada. Estos hogares percibieron disminución en la cantidad de alimentos consumidos, 10.5% en inseguridad alimentaria severa. Un adulto o un niño se quedó sin comer en todo un día. Yo creo que es importante reconocer estos problemas para poder muchas veces tener una conciencia también y poder valorar nuestros riesgos y las determinaciones que tomamos como país en términos de qué vamos a querer, a qué le vamos a dar más peso. Se los digo porque eventualmente vamos a llegar a esto, pero hay mucha gente aquí en México que dice no a la biotecnología, una moratoria, etc. Hoy tenemos un problema grave y tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos y vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera. Pero empezar a priori diciendo no queremos esto, no queremos vacunas o no queremos una serie de cosas así es complicado. A mí se me hace muy complicado. Desnutrición medida en menores de 5 años de edad. Tenemos 2.8% de los menores de 5 años presentan bajo peso, 13.6% baja talla, en preescolares. Todo esto ocurre y nuevamente ocurre sobre todo en el sur del país. Ya tenemos bien identificados algunas áreas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo. Hay muchas áreas que históricamente sabemos que tienen este tipo de problemas. Anemia, por supuesto que también la identificamos. La anemia no solamente es una carencia, es el mejor indicador de que la alimentación que alguien puede tener pues puede satisfacer una buena parte de los requerimientos calóricos porque está consumiendo almidón, pero no el resto de nutrientes que necesita para una vida sana. Y aquí vemos otro punto importante del Coneval en donde nos dice, esto es porcentaje de personas en pobreza por la dimensión de ingreso. Esta primera gráfica es pobreza de patrimonio, es decir, quienes no pueden obtener una casa, una vivienda, un automóvil, etcétera. De capacidades, quienes no pueden pagar algunos servicios. Y pobreza alimentaria. 2012, 19.7% de la población que no podía asegurar el tener suficiente ingreso para una canasta básica. Entonces, yo creo que el primer paso para entender el problema de un país pues es reconocerlo. Y nosotros, los que vivimos en una población urbana, en la capital de México, no estamos acostumbrados a ver estos niveles de pobreza. Pero los invito a que vayan a cualquiera de las sierras, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, que se adentren un poquito en Chiapas y los van a ver, ciertamente lo van a encontrar. Ahora, ¿qué hay de la biotecnología? ¿Qué ha pasado con la biotecnología? Ya vimos un problema. México tiene un problema al igual que el resto del mundo. Y tenemos un problema que resolver en un contexto de cambio climático. Queremos ser amigables con el medio ambiente, proteger la diversidad, nuestros ríos, dejarle un patrimonio ecológico a las nuevas generaciones. Pero al mismo tiempo dejar un buen patrimonio ecológico, tenemos que dejar resuelto el problema del hambre. La mayoría de las personas piensan que en México, por ejemplo, no somos autosuficientes en maíz porque importamos grandes cantidades.
somos autosuficientes desde hace muchos años en maíz blanco. Maíz blanco es el de consumo inmediato, para nuestras tortillas, para el pozole, para los tamales, para todas estas cosas, de consumo directo. Lo que se importa son hasta 10 millones o más de toneladas métricas de maíz amarillo casi cada año, que se utiliza para fundamentalmente alimentar porcinos o por alimentar aves, obtener almidón, aceites, fructosa y algunos otros productos alimentarios. Pero esto, a final de cuentas, si no resolvemos el problema y seguimos dependiendo de que Estados Unidos nos mande maíz amarillo, cosa que cada vez quieren menos porque ellos dicen eventualmente vamos a usar nuestro maíz amarillo para obtener alcohol como biocombustible y quizá para otras cosas. Entonces, el día que no tengamos ese maíz amarillo, no vamos a tener aves, y la carne de pollo, como el huevo, es de los principales alimentos para la población de escasos recursos. Puerco es otro de los alimentos que ahorita exportamos, inclusive carne de puerco, pero no podemos perder tampoco esos recursos. Así que, aunque seamos autosuficientes en el maíz blanco, tenemos que cuidar esa parte del maíz amarillo. Igualmente, no producimos casi nada de oleaginosas, todo lo tenemos que comprar, pero es otra parte de la ecuación en donde decíamos, se tiene que generar riqueza para también pagar lo que no hacemos. No podemos hacer todo, y México no es un país con tradición en el cultivo de oleaginosas. Pero sí, por ejemplo, en el cultivo de frutas tropicales, y hay muchas frutas tropicales que preciosas, que podrían ser, podría haber ahí un nicho, pero hay que generar la tecnología apropiada para venderlo. Que nosotros estemos comiendo fruta estrella y carambolo y kiwi y esas cosas, pues vamos a mandarle a los del otro lado también las nuestras, que tenemos muchas frutas muy interesantes. Entonces, en términos de la biotecnología, el año pasado se sembraron 181.5 millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos. Esto es mucho, poquito, creo que es una muy buena cantidad. México tiene un área de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados equivalen a 200 millones de hectáreas. Quiere decir que esto se acerca casi a haber sembrado el total de la superficie de nuestro país. 18 millones de agricultores en 28 países fueron quienes lo sembraron, y de estos, el 90% de estos 18 millones de agricultores residen en países en desarrollo. En los 19 años que comprende el periodo del 96, que fue la primera liberación comercial, a 2014, se han sembrado 1.800 millones de hectáreas. 1.800 millones de hectáreas nuevamente equivale a 9 veces el territorio nacional completo. Ahora, a veces es cuestión de sentido común. Cuando a nosotros nos dicen que los transgénicos hacen daño, que causan cáncer, que se mueren las ratas y le salen tumores a las ratas, ¿saben ustedes cuántos animales, cuántas personas se han alimentado con estos productos a lo largo de 19 años? Y si nos dicen en una publicación que tienen 3 ratas que les dieron y les salió un tumor, dicen, pues ya, espérame, hay otros artículos que se han dedicado a sacar la cantidad de animales que se han alimentado con esto, desde pollos, cerdos, res, de todo. Entonces, hay algunas cosas que yo creo que las tenemos que poner en perspectiva, además de que después les voy a comentar yo algunas otras. Pero esto nos dice, por ejemplo, la tasa de aceptación de esta tecnología en el mundo. Es una de las tecnologías que ha tenido un crecimiento continuo desde 1996, desde que prácticamente se liberó la primera planta, el maíz. De hecho fue el tomate, un tomate que se llamó el tomate Flavor Savor, después el maíz tolerante a herbicidas. Esto es lo que tenemos, una tasa de adopción por parte de los agricultores realmente impresionante.
Aquí están, del año pasado, tenemos todos los países que de alguna manera están sembrando. Estos son los principales países más, digamos, industrializados. Estados Unidos, Canadá, Australia, España, si bien tenemos también Portugal, la República Checa, Rumania, Eslovaquia. Yo creo que están más o menos como nosotros, pero estos son los principales países industrializados. El resto, de alguna manera, son países en desarrollo, son países que quieren utilizar las herramientas para resolver sus problemas y lo están usando. Recientemente, Bangladesh aprobó la berenjena resistente a insectos porque para ellos es un cultivo casi tan básico como el arroz. Entonces, realmente podemos ver que el único país en Latinoamérica que siembra maíz para consumo directo, es Honduras. Entonces, eso también es importante y lo vamos a volver a mencionar. Aquí vemos a México con 200.000 hectáreas, fundamentalmente de algodón y soya. Soya no tenemos problema, soya no somos centro de origen, no tenemos parientes silvestres, no hay mayor problema. Algodón sí somos centro de origen, tenemos parientes silvestres, pero ahí ha habido un poquito más de licencia, digamos, puesto que desde el punto de vista cultural y eso, no molesta tanto como decir que vamos a sembrar maíz. Así, dicen algodón, pues tú siembra algodón, pero maíz no quieren. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre el maíz. A pesar del indudable éxito de la biotecnología agrícola, nos debemos de preguntar. Yo creo que sí es un éxito, como lo hemos visto con los países por lo menos que lo están adoptando, esta tecnología. ¿Realmente ha contribuido de manera importante a la seguridad alimentaria? ¿Ha contribuido a la disminución de la pobreza? En mi opinión, la respuesta es no. La inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza aún siguen presentes de manera importante. Y esto no cuesta ningún trabajo ver cuál es el problema. Los principales países que producen, o los que producen más, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, etcétera, pues no están en un problema realmente tan grave de inseguridad alimentaria. Han de estar como nosotros, quizá un poquito más abajo, quizá un poquito mejor, pero donde vimos que hay un problema serio es en África, y ellos no tienen ni alimento ni tecnología. Entonces ese es un problema. Aquí vamos a ver que, también es de la FAO, que en estas barras rojas, lo que representan en estas gráficas para el norte de África, África del sur del Sahara, Latinoamérica, Asia, es la aportación de calorías. Y la aportación de calorías viene fundamentalmente de los cereales, de lo que hablábamos, la cazaba, la papa, el maíz, el sorgo, etc. En aquellos lugares en donde el déficit calórico es muy alto, la dieta de mucha gente es deficiente en todo, incluyendo los alimentos básicos, que es lo que sucede, por ejemplo, en África. En donde el déficit es más moderado, la gente generalmente obtiene suficiente alimento básico. De lo que continuamente carecen es de otros alimentos necesarios para una dieta adecuada, es decir, les faltan leguminosas, carne, pescado, aceites, lácteos, etc. Un balance adecuado es crucial para la seguridad alimentaria. El caso de África, por lo menos a mí me sorprendió mucho las veces que lo he visitado. Es impresionante porque cuando uno viaja en las comunidades pequeñas, sale uno de las ciudades grandes, de Nairobi, de estos lugares, y viaja uno, ve lugares que podría uno decir, esa es una mina de México. Ve uno el maíz creciendo ahí, excepto que quizá allá atrás hay una cebra, y eso no lo vemos aquí, quizá vemos un burro, pero no una cebra. Y lo interesante es que a alguien se le ocurrió la buena idea de llevar el maíz como un producto básico a África, teniendo ellos el sorgo. Han dejado el sorgo muy por atrás
dependen del maíz, ya está en casi una cultura, una tradición. Muchos inclusive piensan que el maíz pues, se originó ahí en África y viven con ellos, y el maíz es africano para muchos. Y el problema es que tiene hay muchos problemas de plagas, de sequía. Cualquier cosa que les pase, no hay maíz, entra el Banco Mundial, empieza a ver si les presta, a ver de dónde consiguen maíz, etc. Quizá algo que podrían haber resuelto con el sorgo. Sorgo, hay muchas variedades resistentes a la sequía. Y de hecho, cuando yo fui y me enteré de esto por primera vez, fue en Kenia para una reunión de qué podía la biotecnología hacer para el sorgo, porque tienen un problema, no pueden depender del maíz que no es de ellos, no tienen ni germoplasma resistente. Entonces, ese es un problema que se le creó a todo ese continente. Vamos a ver, como les decía yo, esto es la tabla que tenemos de lo que ha ocurrido en los últimos 19 años, quienes han sembrado en términos de países, los 10 alimentos básicos. Y vamos a ver, como les decía, que maíz, pues sí hay muchos que siembran maíz, Estados Unidos, pero no lo utiliza como un producto básico. Brasil tampoco, lo consumen más, pero no es el producto básico para ellos. Argentina solamente para exportarlo, Canadá también para exportarlo. El maíz es el principal producto de exportación de estos países, es el grano que se comercializa en mayor volumen en el mundo, sobre todo porque se utiliza para muchos productos industriales. Entonces vemos que, al igual, por ejemplo, la soya, pues no vemos países asiáticos que estén cultivando soya. Quiere decir que el problema de los alimentos básicos no lo ha resuelto la biotecnología. Solamente, como les decía, Honduras, que sí utiliza ese maíz como un producto básico, es el único que está creciendo maíz en cantidades de menos de 100.000 hectáreas. Ahora, el problema es el siguiente: la seguridad alimentaria es más que solo maíz, soya y algodón genéticamente modificados. Vimos que eran todos estos productos básicos. Pero lo que está sucediendo es que las compañías internacionales son las que han comercializado las variedades genéticamente modificadas. Pero estas compañías no tienen como objetivo generar seguridad alimentaria. Ellos tienen que generar divisas, recursos para quienes están, para sus accionistas, para quienes están metiendo dinero ahí. La seguridad alimentaria es responsabilidad de los gobiernos y es materia de política pública. Entonces no podemos esperar, y quien dice que la biotecnología no ha contribuido y que iba a resolver el problema del hambre, etc., pues a lo mejor puede, pero no en manos de las compañías. No es su papel. El día que empecemos a poner nuestra seguridad alimentaria, social, etcétera, en términos de compañías privadas, pues estamos mal. Entonces, vamos a ver cómo se puede alcanzar y conservar esa seguridad alimentaria. Pues ciertamente producir los alimentos básicos y otros para generar riqueza. Para esto tenemos que usar la mejor tecnología disponible. Y la mejor tecnología disponible no es una sola, ni es tampoco la biotecnología. Eso también se discutió ampliamente, como vamos a ver después, en una reunión, en un taller de la FAO que se hizo en 2010 aquí en Guadalajara, en la que me tocó también participar para ver este problema. Porque, ¿cómo aplicar las biotecnologías? También hay que entender que la palabra biotecnología es muy amplia. Y si entendemos biotecnología como solamente hacer organismos genéticamente modificados, pues es solamente una parte. Pero, por ejemplo, en la unidad de Irapuato, pues hay quien está trabajando con control biológico de plagas, con mejoramiento tradicional, con cultivo de tejidos vegetales para micropropagación, para clonación, para generar variación clonal, por ejemplo, aumentar la variabilidad en especies, etc. Entonces, tenemos que utilizar la tecnología que sea la adecuada para resolver el problema. La adecuada, que sea sustentable.
es decir, que no implique gastos o que no implique un deterioro de los recursos que en 10 años ya no la podamos seguir utilizando, que sea económica o económicamente viable, que genere esa riqueza que se necesite y con calidad social, es decir, que respete los diferentes ámbitos. Me refiero aquí, por ejemplo, que tenemos producción intensiva, podemos seguir utilizando los materiales híbridos, hay muchos muy buenos, genéticamente modificados, también variedades mejoradas, por supuesto que hay que utilizarlos. La agricultura orgánica, claro que sí, eso es parte de la calidad social. Es otro nicho, es otra forma de vender productos, no está peleado con lo demás. Quien quiera producir productos orgánicos en una pequeña comunidad y obtenga buenos ingresos, pues adelante. Milpa, traspatio, lo que sea, hay que buscar dónde es la adecuada y qué problemas puede resolver. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, aunque vengo yo a hablarles de esta biotecnología, de lo que hacemos en el Departamento de Ingeniería Genética, no es la única ni va a resolver todo. Lo que sí creemos es que es una herramienta muy poderosa para enfrentar los retos en los siguientes años. Generar riqueza para comprar lo que comemos, no solamente pensar en los productos básicos, pensar en nuestros productos tropicales, en nuestra enorme biodiversidad y cómo explotarla adecuadamente para generar riqueza. Porque si no, para tener ese balance nutritivo, ¿qué vamos a vender? ¿Petróleo? Sí, al rato se nos va a acabar. Vamos a vender nuestra biodiversidad, que alguien la utilice y después nos la regrese procesada. Minerales, que se lleven todo lo que hay de nuestros recursos, o vamos a seguir siendo maquiladores. Entonces, esto lo tenemos que pensar. Podemos nosotros colaborar con estas tecnologías también para generar riqueza. Los mercados globales siempre son un reto, tienen problemas potenciales. Los mercados globales quiere decir que ahora podemos comprar prácticamente de lo que sea, de cualquier parte del mundo. Ahora tenemos muchos cítricos de Asia y entonces está entrando el Guanlongbing, una enfermedad que no teníamos antes y que no tenemos materiales preparados para nuestros citricultores y están aterrados porque al rato ya no vamos a tener ni jugo de naranja ni limones. Sin limones no tenemos ni margaritas, ni ceviche, ni cosas de esas. Entonces, es preocupante, y aquí tienen ustedes a la doctora Beatriz Choconostle, que precisamente está trabajando para tratar de resolver este problema. Entonces, ese es un reto. Ahora viene de todo, pero también nosotros podemos utilizarlo para sacar muchos de nuestros productos tropicales, por ejemplo. O muchos de nuestros maíces, que son muy sui generis, muy apreciados en el resto del mundo. Si no alcanzamos y conservamos nuestra seguridad alimentaria, por supuesto que vamos a generar dependencia, pobreza, incertidumbre, desequilibrio, exactamente lo que ha estado pasando en África. No es algo que inventemos, es algo que vemos casi cada año en algunas regiones del mundo. Entonces, en esta conferencia que les mencionaba yo, la Conferencia Técnica Internacional de Biotecnologías para la Agricultura en Países en Desarrollo, Opciones y Oportunidades, esto era bastante amplio, no solamente era agricultura, sino silvicultura, ganadería, pesca, etc. Una de las recomendaciones de ese taller fue dirigir las biotecnologías agrícolas a la reducción de la pobreza. Pero aquí nuevamente yo los invito a pensar en todas las biotecnologías. Lo que se hizo ahí fue generar una tabla enorme con todas estas biotecnologías posibles y decir cuál es la más barata, cuál es la que le conviene a Perú para resolver este problema, a África para este, en China para esto, en Latinoamérica para esto. Y claro que la biotecnología que habla o que tiene que ver con organismos genéticamente modificados tenía un papel, pero ciertamente no resolvía todo. Establecimiento de una política nacional para la biotecnología y su aplicación. Y en buena medida es algo de lo que ha faltado aquí en México. Dirección en términos de tomar una decisión y decir por aquí tenemos que ir.
Mientras lo dejan y mientras no se toman esas decisiones, están quienes dicen que no hay que usarla, que sí hay que usarla, y van a ver ustedes cuál ha sido el resultado de esa incertidumbre, de esa falta de dirección, esa falta de tomar una decisión política sobre esta tecnología, que en parte la hay. México sacó una ley de bioseguridad para el uso de la biotecnología. Quiere decir que si saca una ley es una manera de establecer una política y decir, queremos la biotecnología, ahí están las reglas para usarla. Pero si no se implementa de manera contundente, entonces tenemos estos problemas. Hay que generar las estructuras de gobierno y organización que se ha venido haciendo. Se generó la CIBIOGEM, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, y al interior de las propias secretarías, la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura actualmente tiene uno de los mejores laboratorios de identificación de OGMs en el mundo. Hacen secuenciación, hacen PCR tiempo real, de todo lo que se imaginen, ahí lo pueden hacer. Igualmente tienen la Secretaría de Salud y tienen la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera. Hay capacidad. Establecimiento de prioridades en investigación y desarrollo. Esto es curioso porque cada quien lo hace por su lado. Agricultura dice, aquí está el dinero, yo voy a poner dinero para que se haga esto. Pero por otro lado, hay muchas voces que dicen, no queremos transgénicos, y a nivel general el gobierno no dice, ¿cómo no? Vamos a sacar productos y vamos a probarlos, por lo menos vamos a ver si podemos resolver nuestros problemas. Fíjense ustedes que, como les comentaba, desde 1988 fue la primera solicitud. Esta lista es todas las especies que se han probado en México desde 1988. La mayoría se probaron en estos primeros años. En 1998, lo vamos a repetir después, México establece una moratoria no oficial, una moratoria que a alguno de nuestros buenos políticos se le ocurre y dicen, no vamos ya a hacer pruebas con maíz transgénico ni con algunos otros productos de los que somos centros de origen. Y prácticamente 99 fue el último año donde se terminaron muchos de los experimentos con muchos de estos productos, y de ahí en adelante llegamos hasta ver solamente maíz, soya, trigo, algodón. Y eso lo hacen las compañías. Todo esto, toda esta riqueza que había de conocimiento, prácticamente con esa moratoria se vino abajo. Y yo tengo mi propia explicación de esa moratoria. Esa moratoria la implementó el Servicio de Sanidad Vegetal de Zagarpa, que ahí es donde se hacían las evaluaciones de las solicitudes para transgénicos. En 1998 yo era parte del Comité Nacional de Bioseguridad que evaluaba esas solicitudes, y de repente me entero por una llamada telefónica de un colega de la Universidad de Hawái que querían probar una papaya aquí, y me dice, oye, no nos están recibiendo la solicitud. Y empiezo a preguntar y me dicen, es que ya dieron la instrucción que no se recibe nada de eso. Cuando yo veo esto, bueno, pues había muchos activistas haciendo protestas en el Ángel de la Independencia, enfrente de la Embajada Americana, que no a los transgénicos, etcétera. Había bastante ebullición política porque venían las elecciones, que fueron las elecciones donde perdió el partido prácticamente que había tenido un monopolio en México. Y para mí, lo que cuando yo pregunté y nadie me explicó, era una cosa como para decir, pues aquí no queremos más ruido y vamos a parar esto. Yo no veo ninguna otra razón. Al Comité Nacional de Bioseguridad no se nos preguntó nada, no hubo un solo documento. Sencillamente se determinó que no se iban a recibir. La Unidad de Irapuato trabaja y se estableció teniendo como principales modelos maíz, frijol, tomate, productos de los que somos centro de origen, por supuesto,
y centro de diversidad, y que son alimentos básicos. ¿Qué hicimos con lo que teníamos y que sabíamos que no íbamos a poder probar? Pues se guarda en un cajón y nos dedicamos a hacer ciencia básica, a ver dónde se pega la proteína que se va al promotor, para cosas así, publicar, generar lo que necesitamos para mantenernos en el SNI, el posgrado de calidad y todas estas cosas, porque no íbamos a poder sacar ni siquiera un producto. Había una total incertidumbre de hacia dónde íbamos. Estas eran pruebas, lo que está aquí en rojo, centros de investigación o de educación superior nacionales, perdón, estas, las rojas, las nacionales. En 2005 entra la ley, una ley bastante complicada, y deja de haber solicitudes hasta esta, que es precisamente la de Beatriz Choconostle para maíz. Una solicitud que nos costó muchísimo trabajo. Yo estaba entonces en la Cibiogem, le dimos los recursos, cerca de 2 millones de pesos para cumplir con los requerimientos regulatorios y poder hacer esas pruebas con maíz. Entonces, todo esto ha generado un retraso impresionante en este país. La ley, pues una vez que entra en vigor, la ley entra con una serie de errores, no voy a decir malas intenciones, pero ciertamente errores, porque se estructura alrededor de la problemática que había en ese momento. Y quienes estaban atrás con las solicitudes eran las grandes compañías, que ya desde 1996, es decir, prácticamente 9 años antes, ya estaban comercializando los productos en el mundo. Ya tenían listos los dossiers, los expedientes estaban completos. Y nuestra ley dice que una compañía extranjera que quiera liberar un organismo genéticamente en este país, ese debe de estar autorizado en el país de origen. Eso es bueno, está bien. No nos vamos a convertir en que vengan aquí a probar lo que no les aprueban en su país. Suena razonable, pero también significa que cuando ellos vienen y quieren probar algo, ya está aprobada por la FDA en términos de inocuidad alimentaria, por EPA, por agricultura, por todos. Entonces se hace un reglamento en donde les piden todo y dice, pues aquí está todo. Pero cuando en el Sinvestav queremos probar un concepto, decimos, oye, yo generé esta idea, la quiero probar, la quiero sacar a campo, y me dan una lista así de cosas que debo de decir, espérate, mejor publico más, o otra tesis, o lo que sea, antes de querer llenar esas cosas. No se puede, hay que arreglarlo, y estamos arreglándolo. De hecho, yo creo que ya en la unidad de Irapuato ya encontramos cómo hacerlo, pero esto generó un problema muy serio. Aquí vemos la moratoria, duró todos estos años, fue una moratoria para maíz. En 2005 se trató de romper esa moratoria por las compañías presentando unas solicitudes que fueron desestimadas por la autoridad, y de hecho casi 2 de los funcionarios de Zagarpa, bueno, fueron multados, tuvieron una serie de problemas. ¿Por qué? Pues en realidad no estaba completo el marco regulatorio. El marco regulatorio se completó precisamente en 2008, cuando la ley se publicó en 2005, en 2008 publicamos el reglamento, y todo el marco regulatorio se completó unos años después. Pero como vemos aquí, lo único que tenemos pues es de las grandes compañías, maíz, algodón y soya. Toda esa riqueza de conocimiento, de toda esa lista enorme de diferentes productos, se perdió. No hubo el incentivo para querer sacar productos. Lo que estaba en camino pues se guardó en un cajón, y estamos tratando de revivirlo actualmente. Y estamos tratando de revivirlo, pero resolver el problema de, ahora que queremos probar en campo, ¿cómo le vamos a hacer con esos requisitos? Y ya lo tenemos, de alguna manera ya lo tenemos resuelto. Otro de los problemas es lo que se dice, lo que
la idea que se tiene de estos organismos genéticamente modificados, y esto es un extremo, ¿no? Cuando un presidente dice, bueno, los transgénicos y las hormonas causan calvicie y homosexualidad, según Evo Morales, ¿no? Pero también, por supuesto, que tenemos nosotros algunos de nuestros legisladores que hablan y que las ligan a los transgénicos con el mal de las vacas locas y con toda clase de problemas inimaginables. Ahí todo lo que sea se lo pueden imaginar y lo hacen los transgénicos. Eso es verdaderamente un problema, porque en primer lugar los legisladores, cuando yo estaba en la Ciliogemi, desde antes, cada 3 años había que ir y convencer y explicarles a algunos legisladores qué era la biotecnología para que no dijeran estas cosas. Ya que más o menos entendían, se iban y venían los siguientes, que nada más duran 3 años ahí. Entonces, realmente, además, si es algo que políticamente no les conviene o lo ven como que no están muy seguros de lo que significa, pues a veces no quieren ni recibir a los investigadores. Entonces, vamos a ver nosotros en la unidad de Irapuato y con respecto al maíz, ¿qué es lo que creemos del maíz? ¿Realmente vamos a poder hacer algo con el maíz que acabe con la biodiversidad, con todos los criollos, como se dice? ¿Vamos a atentar contra la salud? Para eso vamos a hablar un poquito de la evolución de la agricultura, pero específicamente el maíz. Yo no sé si ustedes conozcan el teocintle, que es el pariente silvestre del maíz, pero es una cosa muy simpática que da estas tiritas con semillas triangulares, que cuando esto está seco, la planta parece un maíz y lo mueve uno, llueve así prácticamente, aunque llueve la semilla de teocintle. Y eso es lo que debe de hacer cualquier planta respetable y que quiera sobrevivir, tiene que liberar toda la mayor cantidad de semillas que pueda. Pero el maíz no libera sus semillas. El maíz prácticamente a través de una mutación empezó a tener una característica en la cual las semillas se quedaban pegadas a lo que conocemos como el olote. Y esto es muy curioso porque además el teocintle tiene una cobertura muy dura, realmente se lo comen las vacas, no le hacen nada excepto esparcirlo por todos lados, el teocintle. Y lo que pasó genéticamente es solamente una mutación en donde esa cubierta dura se volteó, como cuando pela un plátano, así, vamos imaginando, se queda abajo, y eso formó el olote y dejó un grano al descubierto. Un grano que ya no tenía la cubierta, un grano que podía ser dañado por insectos, por hongos, todas estas cosas, pero que le dio una ventaja a quienes lo consumían. No tenían que andar ni buscando semillas, ni mucho menos. Fue otra posibilidad, porque de hecho se supone que no tanto buscaban el maíz por sus semillas o el teocintle, sino por el tallo. El tallo es muy rico en azúcar. Y cuando yo fui la primera vez a trabajar en Michoacán para ver la ecología de maíz, teocintle y cómo convivían y medir una serie de parámetros, estuvimos 4 años viendo todo esto. Los niños de la región iban y agarraban o el teocintle o el maíz, lo partían y se chupan el tallo, una caña de azúcar. Y eso es lo que hacían, se supone. Pero cuando queda pegado esas semillas a este olote, o este primordio de olote, entonces se genera una coevolución en donde ya el hombre puede utilizar no solo ese tallo, sino también esas semillas, y el maíz entonces encuentra una forma de reproducirse. No existe el maíz silvestre. Nadie hemos ido de día de campo a buscar maíz silvestre para ponerlos ahí, comer elotes, ni mucho menos.
el día que desaparezca el hombre, desaparece el maíz, al igual que muchos otros de los cultivos modernos. Esto no puede liberar la semilla y no puede protegerse de insectos, ni mucho menos. Conforme fue evolucionando ese olote, más se alejaba de poder ser una planta silvestre propiamente y más dependencia se generaba. Y esta dependencia tiene miles de años, 10.000 años quizá. Entonces, eso es lo que es el maíz. Es una planta que en primer lugar no es, como muchos dicen, es un producto natural que está ahí. No, no es un producto natural. Es un producto de la selección del hombre. Natural en el sentido de que, pues bueno, no lo hicieron en una fábrica ni mucho menos, pero no lo vamos a encontrar allá afuera. Podemos encontrar aguacates silvestres, criollos, podemos encontrar tomatitos silvestres y tomate verde y muchas otras cosas, pero maíz no. Entonces, toda esta gran riqueza, toda esta variedad de nuestros criollos, en estas pequeñas parcelas, ha existido y se ha mantenido sencillamente gracias a la selección de los individuos. Y se ha mantenido, fíjense ustedes, en un contexto en el que podemos encontrar estas grandes extensiones de híbridos. Uno se podría preguntar, si dicen que vamos a meter un transgénico y se van a acabar los maíces criollos, pues uno se tendría que preguntar, ¿qué ha pasado en los últimos 60 o 70 años que hemos estado cultivando híbridos en grandes extensiones y que aquí nunca nos preguntamos si había flujo de polen o no? Siempre ha habido flujo de polen. Lo que sucede es que si hay flujo de polen de aquí a acá y el señor quiere este blanco y este es amarillo, o quiere este negro, o quiere el morado, sencillamente el producto que se genere, que no es lo que él quiere, no es semilla que va a guardar para la siguiente cosecha, pues esa se la da a los animales, se la da a los pollos, se los da a los puercos, etcétera, y guarda la semilla que mantiene la identidad de lo que necesita. Entonces, todos son el producto de la selección humana, y mientras haya esa selección humana, no tiene por qué haber esa pérdida. Por eso es que se han mantenido todos estos 60 o 70 razas de criollos en un contexto de híbridos de toda clase de maíces en nuestro país. Vamos a ver algunos datos de la genética del maíz. Tiene entre 40.000 y 50.000 genes. Cerca del 80% del genoma son elementos transponibles. Quiere decir que ahí adentro pasa de todo lo que nos querramos imaginar genéticamente, pasa ya dentro del maíz. La diversidad genética es muy amplia, hasta 1.42% entre las variedades. Este número es mayor que la variedad que existe, se supone, entre nosotros y el chimpancé, por ejemplo. Entonces, hay una variedad muy amplia que obedece o que justifica o que nos permite entender cómo podemos sembrar maíces a nivel del mar o a 2.400 metros, en el trópico o en el norte. La sintenia, el orden de los genes en el cromosoma, no siempre se mantiene. Quiere decir que no solamente hay pequeñas mutaciones, hay cambios bastante grandes en el genoma del maíz. Más de 1.000 genes han sido seleccionados artificialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el maíz que tenemos, como les decía, cada vez se está alejando más de ser una planta que pueda ser una planta silvestre. Por ejemplo, otro gen característico de la domesticación es aquel en el que el maíz ya perdió su dormancia. Las semillas de teocintle pueden caer al suelo, quedan ahí, algunas germinan, otras no, otras germinan hasta 3 años después, es decir, se mantiene un pool viable de semillas durante mucho tiempo para mantener esa población, pero ningún granjero, ningún campesino quiere sembrar su semilla de maíz y que germine 3 años después. Quiere que germine ya. Entonces, algunas de esas características son las que nosotros asociamos o que les llamamos que son genes asociados a la domesticación.
y ya tenemos identificados muchos de estos genes que nos permiten prácticamente decir, este maíz no puede ser ni comportarse como una planta silvestre. Entonces, para nosotros, ¿qué es un maíz transgénico? Pues es todo este bagaje de evolución de todos estos genes, todo lo que conocemos, cómo se comporta durante todos esos años, más 1, 2 o 3 genes que además conocemos muy bien. Entonces nos tenemos que preguntar, si yo le pongo un gen que es una enzima que está involucrada en la vía de síntesis de aminoácidos aromáticos, que además ya tiene el maíz, pero que le va a permitir hacerlo resistente a un herbicida, ¿voy a acabar con la diversidad del maíz? ¿Dónde está el mecanismo? ¿Cuál podría ser ese mecanismo? ¿De dónde? ¿Cómo me lo imagino? ¿Va a poder causar enfermedades o va a poder hacer algo raro? Además hay que entender otra cosa. Todos estos, a final de cuentas, podríamos decir que son organismos genéticamente modificados, los ha hecho el hombre. Y ha introducido mucho más cambios, mucho más drásticos en todos estos organismos que nosotros cuando introducimos 1 o 2 genes en maíz. ¿Alguien le puede decir si esto es más drástico o no estarían de acuerdo? Ni parece un lobo, ni parece ninguno de sus parientes. Entonces, realmente nos cuesta mucho trabajo ver esos escenarios de los que se habla tanto, escenarios catastróficos donde todas estas cosas raras van a ocurrir. Otra cosa importante es que mucha gente piensa que cuando dicen es que están haciendo o van a liberar organismos genéticamente modificados, piensan que en el laboratorio hacemos organismos nuevos, que hacemos algo nuevo. Es que eres Dios. Pues, parecería, porque cuando han ido reporteros, que ya no van hace mucho tiempo, ya se cansaron, pero iban y decían, ¿dónde están los transgénicos? Se los enseñaban y nos decían, pues es igualito al otro. Pues, pues es igualito. Si tuviera patas o algo, pues no lo iban a querer. Entonces, ciertamente lo que mucha gente cree es que uno le mete los genes, se sienta uno a esperar a que crezca y la quiere uno sacar al campo a ver qué pasa, a ver cómo se comporta, sin saber nada. Hay que entender que, por ejemplo, nosotros usamos muchas veces materiales que se pueden transformar, que conocemos genéticamente, son modelos en nuestros laboratorios. Y una vez que lo transformamos, una vez que lo modificamos, lo tenemos que llevar ese cambio a las variedades comerciales. Yo trabajo con frijol, tengo un modelo que es un frijol que se llama Canadian Wonder. Yo les aseguro que nadie ha comido frijoles refritos que vengan del Canadian Wonder. Entonces, si lo que queremos es un pinto, un bayo, un flor de mayo, flor de junio, negro jamapa, etc., eso es lo que se va a vender. Eso es lo que hay que tener. Entonces, cuando nosotros tenemos un organismo transgénico que lo pruebo, él resiste a la enfermedad, lo veo en cámara de crecimiento, lo veo en invernadero, lo veo en pruebas de campo preliminares, el concepto está aprobado, se ve todo bien, no lo ofrezco entonces a los productores. Ellos no pueden vender eso, nadie se los va a comprar. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues lo que se hace por mejoramiento tradicional. Tomo mi material transgénico con el transgen y empiezo a hacer cruzas, por ejemplo, con el negro jamapa, y aquí por ejemplo, tengo 50% del genoma de mi transgénico, 25, 12.5, 6.25, 3.125 de DNA, y si me sigo otras 2 generaciones, pues prácticamente lo que yo quiero es entregarle al productor ese negro jamapa que él quiere, que conoce, que sabe cómo cosecharlo, que tiene todas las características, más el gen que yo puse. Entonces, esa idea de que son totalmente nuevos, que son cosas raras, no es válida, para nada. Nosotros entonces podemos ofrecer, si vemos un problema como este daño por insectos,
de un maíz convencional, un maíz BT, un maíz que tiene un gen que viene de Bacillus thuringiensis, que produce una proteína tóxica, que es una proteína muy específica, biodegradable, que no crea toda esa serie de problemas, en un maíz que no es el del laboratorio, no es el maíz que originalmente se transformó, sino el que quiere el productor, pero con estas nuevas características. Esto es lo que se imagina la gente. Y si así fueran nuestros organismos genéticamente modificados, pues habría razón para temer. No sabríamos nada, habría que preguntarnos todo. Cómo interactúan con otros organismos, insectos, bacterias, mamíferos, capaces que se los comen. Podrán convertirse en plaga, ocuparán otros nichos, desplazarán a las variedades nativas de maíz. ¿Qué va a pasar? Pero esa no es la realidad. La realidad es que conocemos qué hay aquí. Le pusimos dos genes que sabemos qué son, qué hacen, cuál es la proteína, qué características tiene el gen y la proteína, el promotor y todo. Y de estos nosotros nos preguntamos si los genes insertados pueden cambiar el comportamiento que ya conocemos o la manera en la que el hombre los va a seleccionar y a seguir interactuando con ellos. No son organismos exóticos y los hemos venido tratando o pensando la gente como si fueran organismos exóticos, como si fuera todo un genoma nuevo. Entonces, cuando nos dicen que no sabemos, que llegan y me dicen, es que no sabemos nada de cómo se van a comportar esos maíces genéticamente modificados que van a sacar, yo creo que sé cómo se comporta el maíz, sé por qué se comporta como se comporta y sé cómo se comportan mis genes. Entonces, si fuera algo nuevo, entonces estaría mal. Y además, como lo tengo que transferir a la variedad comercial con la que tenemos quizá 10 años, 15, comercializando o comiéndola, produciéndola, pues claro que sabemos cómo se va a comportar. No vamos a meter aquí cruzas tan drásticas como algunas que ya se han hecho. El triticale, yo no sé si lo conocen, el triticale es un híbrido entre entre trigo y cebada. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues como todo híbrido, hay fecundación, pero no llega a la producción de semilla. Es un híbrido estéril. Pero si se cruzan y en las primeras etapas después de la fertilización de la planta, a través de cultivo de tejidos, se rescata el embrión y se cultiva el embrión en cultivo de tejidos, podemos obtener plantas con las características de ambos. Esta es una planta nueva, totalmente nueva. ¿Hemos tenido algún problema? Jamás nos hemos preguntado si esto se va a comer a los pollos o algo. No. Tenemos elementos para pensar que lo que hacemos es seguro y sabemos por dónde vamos. Entonces, también sabemos, como les decía, por qué los criollos no pierden su identidad. Los maíces criollos tienen cualidades culinarias o sociales asociados a ellos. La gente los reconoce y difícilmente acepta sustitutos. Es muy interesante ver que los agrónomos seleccionan sus maíces o sus materiales en el campo. Ellos van y miden la talla, las hojas, el tamaño del fruto, todo esto. Nuestros campesinos hacen la selección en la troje. Es decir, después de que levantan el maíz, lo echan, lo almacenan en la troje para que se acabe de secar, y a la hora de seleccionar, la selección lo hacen entre ella y él. Ella, porque es la encargada de saber qué materiales son con los que puede cocinar lo que le pide su tradición, lo que le pide su familia, su cultura, lo que puede cambiar o vender en el mercado, etc. Y a él lo que le interesa es ver si es un poquito más grande, que no esté deforme el grano, etc. Entonces, ella juega un papel muy importante en la selección de las semillas para volver a sembrar. Entonces, ciertamente, si ella quiere un maíz como este, no importa lo que tenga el otro. Si volaron ahí algún gen de un maíz que era diferente y que es transgénico o algo y no le sirve, no lo quiere, pues se lo dan a los puercos, se lo dan
a los pollos. De esa manera se mantienen los criollos. No entendemos, yo no tengo ninguna posible hipótesis que me digan cómo se van a acabar los criollos. ¿Ya? Hay un señor que me decía, es que van a llegar los transgenes, se van a acumular en los criollos, y una vez que se acumulen en los criollos, va a haber una carga genética ahí muy alta y se va a morir. En primer lugar, no sé lo que sea esa de carga genética muy alta y se vaya a morir, pero si se murió, pues ya no sigue, ya no hay semilla de ese, y no lo van a seleccionar. Entonces, es difícil entender cómo puede pasar. El productor cultiva y produce lo que le demanda su comunidad y lo que requiere para mantener sus costumbres, y eso es lo que ha asegurado que los criollos se mantengan. ¿Cuál es el principal problema y la principal dificultad para que los criollos se mantengan en nuestro país? Cualquier otro, menos los transgénicos y las nuevas variedades, etc. El día que dejen de sembrar los criollos es porque ya no nos comemos un pozole con maíz cacahuacintle, sino porque ya lo dejamos, prefieren las hamburguesas, las pizzas, cualquier otra cosa. En la medida en la que se pierde esa identidad y no consumimos esos productos, es cuando se van abandonando. En la medida en la que en las pequeñas comunidades donde tienen estos criollos, la gente grande se está muriendo, que eran los que los cultivaban, los chicos se van de mojados, regresan y ya no quieren trabajar el campo, ya no quieren trabajar híbridos, criollos que les dan 2 toneladas por hectárea, quieren los que les dan 8 toneladas, 10 toneladas por hectárea. Esos son los problemas que atentan contra la diversidad de nuestro maíz. ¿Qué tenemos que hacer como país? Pues en mi opinión, considerar a la biotecnología como una herramienta más con un alto potencial para contribuir al desarrollo agrícola del país. Podemos tener maíz tolerante ya a sequía. Aquí mismo Beatriz está trabajando con algunos, y aparte el año pasado se liberaron comercialmente las primeras variedades de maíz tolerante a sequía. Tolerante a sequía no quiere decir que se siembren sin agua, sino que resisten, que tengan menor cantidad de agua, que en condiciones de estrés hídrico con menor agua puedan producir. Completar el marco jurídico necesario para regular las actividades con OGMs, para evitar o reducir posibles riesgos. Hay que aprender, hay que ver. Se hizo todo esto con la idea de que experimentáramos, pero hay que aprender de lo que se ha experimentado, y hasta ahorita no tenemos absolutamente ningún problema. Aplicar esa legislación nacional, los lineamientos establecidos, desarrollar biotecnología propia que resuelva los problemas nacionales. Fortalecer programas de educación y difusión en bioseguridad y biotecnología. Cuando yo estaba en la Cibiogen, me decían, ¿por qué no tienen ustedes una campaña para contrarrestar todo lo que dice Greenpeace o todo lo que dicen otros, que es mala información, etcétera? En primer lugar, el gobierno está muy desacreditado. En 2007, en enero de 2007, fui a dar una plática como investigador del CINVESTAF a Chihuahua, porque los menonitas y mucha gente que estaba interesado en el maíz transgénico y querían ver qué había de esto y todo. Perfectamente, todos estuvieron de acuerdo. Entré a la Cibiogen como funcionario público en abril de ese mismo 2007. Más o menos por mayo, junio, volví a dar una plática, y ya lo que me dijeron es, ¿y cómo le vamos a creer si usted es funcionario público? Así que perdí toda la credibilidad como en 2 meses, la cual recuperé ahora que ya me salí, ya no soy funcionario público, otra vez me creen. Pero es un problema, lo que yo les decía, en realidad, si a mí me dan una cantidad grande para generar folletos y todo esto, prefiero meterla que nosotros y las instituciones públicas saquen productos que demuestren que esto sirve. Porque muchas veces la gente confunde
y tiene problemas con Monsanto y creen que es la tecnología. Y no, pueden tener problemas con Monsanto, pero eso es otra cosa, y ese no es problema de la tecnología, esas son políticas mal enfocadas, o lo que quieran lo podemos discutir cuando sea, pero ese no es problema de la tecnología. Lo que me gustaría es que la gente vea que nosotros como país lo podemos hacer, como lo ha hecho Brasil, como lo ha hecho la India, etcétera, Filipinas. La biotecnología en la agricultura como un elemento de desarrollo y autosuficiencia. Por ejemplo, China, Brasil, la India son actualmente reconocidos como centros globales de excelencia en biotecnología. China invierte 500 millones de dólares en biotecnología. Es impresionante ver lo que tienen los chinos en términos de todos los productos, árboles, animales, plantas anuales, a todos le están entrando, todo quieren ver en dónde pueden utilizar esta tecnología. Mucho del crecimiento económico de la China moderna está sustentado por grandes ganancias en productividad agrícola. Una de las cosas que ellos quieren y que están bien conscientes es que tienen quizá a una cuarta parte o una quinta parte de la población mundial, y saben que si no la alimentan ellos y siguen dependiendo de los demás, no van a llegar a ser el país que quieren. Entonces realmente se están metiendo de manera importante en tecnología de transgénicos como un elemento de desarrollo. Brasil, en 2011, Embrapa liberó sus propias variedades de soya genéticamente modificado y es el principal competidor de Monsanto. De hecho, están desplazando a Monsanto con los productos de Embrapa, que es lo que debería de hacer aquí nuestro INIFAP, que es lo que deberíamos de estar nosotros colaborando en Irapuato. Embrapa recibe la aprobación de su Comité Nacional para liberar el primer frijol genéticamente modificado en el mundo. Y igualmente tienen maracuyá, caña de azúcar, tienen productos tropicales, tienen banano, de todo están trabajando también. El Malaysian Palm Oil Board, un programa para desarrollar palma aceitera con mejor calidad de aceite. En Bangladesh tienen berenjenas para pequeños productores. Lo están utilizando. Nosotros nos estamos quedando verdaderamente rezagados. La biotecnología nos puede ayudar entonces a producir alimentos de mejor calidad, aumento en la competitividad al incrementar rendimientos, disminuir costos, impactos en el precio, aumentando la competitividad y garantizando precios bajos a los productores. Aquí es porque, sobre todo, por ejemplo, en los productos que tienen su propio insecticida derivado de BT, y hay otros productos que pueden ayudar, pues se elimina muchas veces un insumo que cuesta mucho dinero al campesino, que son los productos químicos, los insecticidas químicos, que además traen muchos problemas de salud. Evitar el rasgo y la dependencia tecnológica, aumentar nuestra capacidad de producir alimentos, desarrollar nuevos productos para el sector social en términos de alimento y salud. Podemos hablar de organismos genéticamente modificados y tenemos mosquitos modificados para combatir el dengue y para combatir malaria, por ejemplo, paludismo. Generar una agricultura sustentable, disminuyendo el uso de productos químicos, desarrollar el factor humano, expertos mexicanos, promover la creación de empresas mexicanas, etc. Este es algo que hay que considerar. Siempre nos imaginamos a la biotecnología, el maíz, y todo eso nos lo comemos. Pero miren, esto es un artículo que salió hace ya un buen tiempo, en donde se hizo un estudio del Valle del Yaqui en Sonora, que era un área fundamentalmente algodonera, y se le ponían hasta 45 aplicaciones de insecticida con 33 diferentes productos. En las partes altas, donde no se acumula el insecticida, cuando a una niña de 54 meses, 55, se le pedía que dibujara una figura humana, hacían esto. En el valle, donde estaban todos los residuos, ocurre esto. Entonces, ahora se utilizan 3 aplicaciones
3 aplicaciones dirigidas porque ya hay algodón BT que produce su propio insecticida biológico. Entonces las consideraciones no solamente tienen que ser para el sector alimentario, hay mucho que se puede hacer en términos también de salud y salud pública sobre todo. Este es un juego del maratón que muchos de ustedes lo han de conocer, por lo menos yo lo conocía. Y alguna vez pensé en este, porque yo creo que hay 2 cosas importantes. No debemos de permitir que las cosas ocurran al azar. Que la gente hable, diga, que no nos involucremos, que no generemos nosotros la dirección hacia dónde deben de ir las cosas. Sobre todo si somos gente que puede cuestionar. En Irapuato estamos totalmente abiertos. Si alguien tiene un problema, si alguien ve algo que deba de preocuparnos, vengan, díganos. Somos los primeros que queremos nosotros ver cómo resolvemos los problemas. Y lo que no podemos permitir que pase, ciertamente, es que gane la ignorancia, que es lo que está ocurriendo ahorita. Muy bien, pues con esto les doy las gracias y por supuesto si hay preguntas, discusiones. Perdón, hablaste de la insuficiencia alimentaria. ¿Hay insuficiencia alimentaria en México? Yo creo que sí, porque la insuficiencia alimentaria es cuando la gente o no puede comprar lo que necesita para mantener su nivel de calorías, y la otra parte es cuando puede tener este nivel de calorías, pero no tiene los otros elementos para una dieta balanceada. Y sí lo hay. Hay muchas gentes que dependen de una pequeña milpa, etcétera, cultivos afuera para autoconsumo, y si no les llovió o algo, es gente que pasa hambre, ciertamente. Sí, no, la pregunta era, ¿tenemos insuficiencia alimentaria y de qué orden tendríamos eso? Porque tú sí estás bien informado por lo que dijiste, la actividad que tienes. Alguien por ahí decía, nada más por completar, que el 40, el 60% del maíz que se come en México es importado. ¿Es cierto eso? ¿Estoy exagerando? ¿O como siempre los políticos lo utilizan para cuando quieren y como quieren? Se importa, podríamos hablar casi de un 30%. México produce alrededor de 25 millones de toneladas métricas de maíz blanco. Ese es suficiente para el consumo directo. El 33%, me refiero quizá alrededor de 10 millones de toneladas de maíz amarillo para la industria. Pero el problema es que todo ese maíz blanco que decimos que somos autosuficientes, como vimos en una de las gráficas, cuando vimos inseguridad alimentaria, aún teniendo ese maíz blanco, puede haber hasta un 17% o un 10% que no tiene acceso a él. O se perdió en una cosecha, o no tiene recursos para comprarlo si no es de él. En términos de maíz, lo que nos hace falta es producir maíz amarillo para la industria alimentaria, que es, como te decía, productos procesados, fundamentalmente, y generar más seguridad en los pequeños campesinos, los grupos de autoconsumo, para que tengan alguna certeza de que aún con una pequeña milpa, etcétera, van a poder cosechar algo. O sea, ahí hay problemas de pobreza, que también lo vimos, que es alrededor de 17% de la población en México tiene pobreza alimentaria, no les alcanza para comprar. Y nada más por último, creo que ya lo contestaste, hay el mito de que cuando compran maíz genéticamente modificado, ese es estéril totalmente y siempre va a haber que ser dependiente. Ya lo dijiste, es una falacia tremenda. No, el maíz tiene que ser idéntico al que la gente produce, se reproduce igualito, etcétera. Bien, siguiente pregunta. Muchas gracias por la presentación, doctor. Mi pregunta son 2 básicamente. Una, como igual lo dijo en la presentación, creo que salta a la vista que el hueco es igual un marco jurídico
óptimo, que local incluso. Y en este caso yo creo que igual con el pequeño agricultor, igual creo que lo mencioné en la presentación, que ve los rendimientos, ya me tocó ver de palabras de un agricultor, que dice, es que yo veo cómo crece ese maíz de allá, ¿no? Que eran los campos de piloto de Pioneer, me parece. Dice, yo quiero esa semilla. Y sí se la venden. O sea, el hueco jurídico tiene esos alcances, ¿no? Que puede llegar y se la venden y él, sin saber si está haciéndolo bien o mal, o sea, esta desinformación, lo hace y sí deja de cultivar el que estaba cultivando por generaciones y generaciones y generaciones. Ahí yo creo que tenemos así un hueco impresionante, que no, yo sé que igual hay pues intentos serios de que esto se regule, pero creo que no ha sido suficiente. No sé usted qué piensa al respecto. Mira, ahí hay dos precisiones. Primero, hay que hacer una precisión. Ahí me sonó como que tú asumías que ese maíz que le venden quizás sea transgénico. En México no se está permitiendo la venta de semilla de maíz para cultivo transgénico. Están solamente en etapas experimental y piloto. Esa semilla que tiene Pioneer o que tiene Monsanto, que tiene Decalvo, cualquiera de las otras, seguramente es un híbrido. Pero ese híbrido además se va a comportar igual. Mira, ese híbrido es aquí otra de las ideas extrañas. Es que está precioso, ha de ser transgénico. No. Si aquí tenemos el híbrido X, que funciona muy bonito y que genera 10 toneladas por hectárea, 8, etcétera, cuando se le ponga un gen, va a ser un gen, por ejemplo, que lo protege contra insectos y el productor va a usar menos insecticida químico. Pero la base genética es ese híbrido y se va a comportar igualito y va a producir la misma cantidad que ese híbrido. Entonces, si mucha gente los ve y dice, ha de ser transgénico porque está re bonito. No, es la base genética que ya han generado los fitomejoradores y a los cuales nada más se le va a poner un gen. Así que seguramente ni siquiera es transgénico porque no hay producción de semilla transgénica en México. La otra cosa es que en cuanto a las cuestiones de legislación, se aplica, se vigila, se monitorea. Sí ha habido siembras de transgénicos, por ejemplo, en el norte de Chihuahua por los menonitas, y se les tuvo que sancionar, etcétera, y ese maíz que ellos generaron, que eran alrededor de 200.000 hectáreas, pues lo que hubo que hacer fue triturarlo. No se iba a quemar, ni se iba a destruir, porque tiene la autorización de salud para consumo humano. Pero no se podía usar como semilla, y para asegurar que no se fuera a usar como semilla, pues se tritura. Entonces, sí hay, yo creo que la legislación existe, y creo que es buena siempre y cuando arreglemos esa parte de que es sumamente estricta para las liberaciones nacionales de productos nuevos, que ya lo estamos haciendo. Entonces, el otro problema que mencionas es el más grave. Si un productor dice, yo quiero eso, y va a dejar de sembrar su semilla criolla, por ejemplo, y va a desaparecer ese criollo. Nuestras políticas públicas a veces son bastante absurdas en el sentido de que, como ayuda, tienen unos programas en donde tienen lo que le llaman ellos custodios, y los custodios son productores que tienen alguna variedad interesante de algún criollo, y entonces le van a dar dinero para que siga manteniendo ese criollo. Suena razonable, pero si le dan 2,000 pesos al año, no sirve para nada, absolutamente para nada. Y es que la política pública ahí es querer darle esos 2,000 pesos a casi todo el que siembre criollo. Nosotros en la Cibiogen hicimos un trabajo para hacer el mapeo genético y encontrar alelos raros en las poblaciones de criollos. Y le dijimos a la Zagarpa, donde hay esos alelos raros es donde tienes que darle una cantidad digna para que viva bien y los mantengan. Que sepa que nada más generando su criollo como un servicio al Estado puede vivir bien. Pues no le des 2,000 pesos. Dale una cosa razonable. Los demás
si están cultivando cacahuacintle, pues cacahuacintle no nos falta, ese, mientras comamos pozole siempre va a haber ahí, pero hay unos alelos muy raros, muy interesantes que son los que hay que mantener. Y ese es otro problema, haya transgénicos o no, ese es otro problema. Edgar. Gracias. Gracias, doctor, por la plática. Oiga, no sé si usted sabe, respecto a las barreras que México tiene para desarrollar nuevos productos biotecnológicos, ¿qué tanto está topado por los tratados de libre comercio, por la Organización Mundial de Comercio? ¿Hay algo que está ahí? Ninguno. No hay ninguna restricción. Las restricciones nos las estamos poniendo nosotros solitos, con una legislación que a veces no funciona bien, que está... Es una legislación además que necesitaríamos otro buen tiempo para saber de dónde viene, pero hay que entender que el convenio de biodiversidad biológica que se origina en la Convención de Río para proteger la diversidad es donde dicen, alguien dijo, oye, ¿y no tendrá problemas esta biotecnología con la diversidad? Y entonces establecen el protocolo de Cartagena, que es todo un tratado para asegurar que no haya daño al medio ambiente por los transgénicos. Y ese es a nivel internacional, es un tratado derivado del Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas, de la que México es parte. Pero si vemos su origen del Convenio de Biodiversidad, trata o ve casi a los transgénicos como organismos exóticos. Es decir, ellos lo quieren ver, lo ponen en ese contexto porque además no había otro parámetro. Entonces, si ves tú ahora nuestra regulación y lo que te dicen que tienes que hacer es casi como si estuvieras tratando de organismos exóticos en donde lo que haces es meter todo un genoma completo a un ambiente en el que nunca ha estado. Y eso es lo que nos ha creado muchos problemas, porque el protocolo de Cartagena nos obligó a llevar ese protocolo a ley y se hizo la ley de México en función del protocolo de Cartagena. Entonces tiene muchas trabas que ya deberíamos empezar a decir, oye, pero ya sabemos más, que hay que bajarle un poquito, y es lo que nos falta hacer. Doctor Pérez Angulo. Sí, una pregunta y un comentario, comentario. La primera, no me quedó claro, en Estados Unidos no tienen maíz blanco transgénico. No, sí tiene. Y ese no lo importamos, ese... No. Vamos a ver. O sea, ni por contrabando, o sea... Por contrabando se pueden meter hasta elefantes y nos lo saben. Y nadie los ve. Nos lo ha dicho Semarnat. Ya se está dando entonces. No, pero vamos a ver otra cosa. Es decir, aquí hay dos cosas muy, muy diferentes. Traerlo para consumirlo es válido, porque México tiene autorizados los maíces que se producen en Estados Unidos para que cuando entren como maíces autorizados. Es decir, tienen han pasado por todo el tamiz de la Secretaría de Salud. Lo que no es que no está autorizada la importación como semilla para sembrarlo, y es lo que ocurrió con los menonitas. Por eso se está vigilando. Curiosamente, hace 4 años, si ustedes recuerdan, hubo una helada y después sequías en el norte del país, en Sinaloa, Sonora, y dijeron, oye, pues no va a alcanzar la producción. Entonces, las grandes compañías que usan maíz blanco como Maseca y todos estos pidieron permisos para importar maíz blanco, y el mejor precio lo consiguieron en Sudáfrica y las mejores variedades que querían. Entonces todavía estaba yo en la Fisiogem y nos aseguramos de que ese material sudafricano tuviera las autorizaciones de la Secretaría de Salud, pero ni siquiera en ese momento se les compró a Estados Unidos el maíz blanco que producen, porque producen muy poco y casi todo es para la producción local en los países, en los estados del sur donde hay población latina, y casi ellos lo consumen. Y el otro es, bueno, pregunta, comentario sobre esto de que predomine la ignorancia. Yo he escuchado a colegas de la UNAM, que no los considero como ignorantes, donde sí defienden completamente la prohibición y, bueno, son científicos muy productivos, muy apegados a lo que tratan de explicar. Y la única
razón por la que creo que siguen pensando, están en contra de la biotecnología, todo por este tipo de organismos, es por cuestiones ideológicas. O sea, es la mentalidad que tienen de que las grandes compañías, Monsanto, etcétera, son capitalistas, entonces hay que combatirlas a costa de cualquier otro. Estoy en lo cierto. Estás totalmente en lo cierto. Cuando yo aquí hablé de la ignorancia, casi me refiero a una cuestión más global. Pero sí hay estos pequeños grupos que más bien es ideológico. Porque de algunas de las personas que tú mencionas es muy diferente lo que publican y que es obvio que entienden perfectamente la genética a lo que después dicen. Pero en algunas mesas en las que hemos estado debatiendo precisamente con estas personas, dicen, bueno, es que presento yo algo así, le digo, es que nosotros no tenemos problemas, no vemos algo serio, no vemos una buena hipótesis. Y cuando te contestan, bueno, es que ya están influenciados por los poderes factuales de los transnacionales, pues ya no hay discusión científica, ya no hay a dónde moverse. Entonces ya ni me gusta ir a esas cosas, porque te das cuenta que si es una ideología, pues no, pues ¿de dónde? No, pero tienes razón, ciertamente aquí y en muchas partes en el mundo hay estos pequeños grupos que también se confunde, y esto es un poco a lo que yo hablaba al principio. Vamos a hablar, queremos proteger a la biodiversidad y todo esto, y está bien, este es uno de los elementos. Si vemos el problema tan grave, si vemos que hay hambre, si vemos que hay todo esto, pues vamos a darle oportunidad a esta tecnología, vamos a analizarla en serio. No querer, como se hace desafortunadamente, parar a priori. Estos grupos nunca han estado solicitando fondos para estudiar directamente, miran, aquí está el problema, aquí está el protocolo, estos son las investigaciones que hay que hacer. Jamás han pedido dinero para eso, jamás nos han ayudado a pedir recursos para hacer investigación de bioseguridad, que es lo que esperarías. No, pero les puedo adelantar que sí está prevista la participación de ese otro punto de vista con la doctora Elena Álvarez Bulla, que es también muy participativa en este tipo de discusiones, ¿no? Para conocer en nuestro seminario todos los aspectos del problema. A ver, Rigoberto. Doctor, mi inquietud es básicamente el enfoque que tenemos aquí en el programa que es hacia la sociedad. Entonces, ustedes sabían que durante varios años ese empuje a nivel conceptual con la parte gubernamental ha sido muy difícil. Y en la parte social, me imagino que es mucho más. Entonces, ¿qué tan viable podría ser empezar a cambiar el concepto de divulgación de un organismo modificado genéticamente por algo que le cause menos miedo a la sociedad? O sea, la misma palabra modificado ya es una aversión al cambio, ¿no? Entonces, buscar unos términos nuevos, por ejemplo, un organismo seleccionado de mejor forma o genéticamente mejorado, no sé, empezar a hacer una labor desde ese lado para la sociedad. Tienes toda la razón. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho, si adoptamos, y yo hablo aquí de OGN, etcétera, porque es como los conocemos, pero nosotros en la unidad de Irapuato consideramos que la biotecnología no es más que una forma nueva de mejoramiento genético. Y al final de cuentas el gen va a ir a dar a una planta que fue mejorada genéticamente por métodos convencionales. Ese es el fondo genético al que va a ir a dar. Entonces nosotros les llamamos variedades biotecnológicas, en donde tiene un componente biotecnológico, pero es una variedad, es una nueva variedad, no es más diferente. Pero sí habría que empezar desde ahí, lo estamos tratando de hacer, de alguna manera. Sí, doctor, muchas gracias por su plática, me ha parecido excelente. Una cuestión, hace algún tiempo estuve metido en esta cuestión de los organismos genéticamente modificados, y revisando la literatura encontraba argumentos donde se comentaba que hacía falta estudios multigeneracionales y que los estudios científicos que se hacían con respecto a si causaban o no causaban daño en los dos lados, en las dos vertientes, tenían ciertos problemas
en la hora de elaboración de los protocolos y otras cuestiones que ponían en duda su veracidad. Aquí mi pregunta es, se cuestionaba, por ejemplo, si los protocolos de aceptación de organismos genéticamente modificados para su investigación y posterior comercialización podrían aproximarse a los protocolos que se usan en el drug discovery, que son de 10 a 15 años, y ahora sí sabemos que no son procesos inmaculados, ¿no? Mi cuestión es su opinión a este respecto. ¿Realmente es necesario, el trabajar estudios multigeneracionales? No existen estudios multigeneracionales con respecto a los organismos genéticamente modificados. Y la segunda es necesario incrementar el protocolo de seguridad en tanto que tienda a aproximarse un poco más al protocolo que se utiliza en el drug discovery, en el desarrollo del fármaco y su posterior comercialización? Yo creo que estamos hablando de cosas un tanto diferentes. Aquí estamos hablando de alimentos en donde se utilizan se utilizan conceptos ya generados por el Códex Alimentarios de la FAO, que se llaman familiaridad y equivalencia sustancial. Es decir, la idea es demostrar que tienes un tomate transgénico, a lo mejor, que produce BT, que es tan inocuo como la contraparte convencional. Cuando tú haces un medicamento puedes no tener algo que digas, pues es idéntico, nada más le hice una pequeña modificación. Entonces, aquí de lo que se trata es decir, es que es igual, lo único que está variando es que tiene una proteína nueva y esa proteína no es tóxica, no es alergénica, no tiene estos problemas, no es una enzima, no modifica el metabolismo, etc. Con respecto a las pruebas multigeneracionales, no se hacen pruebas no se hacen crónicas, sino de toxicidad aguda en animales en los que se han hecho. Pero tienes que entender otra cosa. Yo creo que no se vale en buena medida decir, por ejemplo, vamos a hacerles pruebas durante 30 años a estos transgénicos a ver si no pasa algo, a menos que tengas una justificación. Y si tú me puedes decir, establecer lo que se llama la ruta al daño, en análisis de riesgo esto es bien importante. Tú puedes decir, aquí hay un transgén y el transgén tiene una enzima que es la enoil fosfato shikimato sintasa. Interviene en la síntesis de aminoácidos aromáticos, tiene una mutación en tal aminoácido y eso lo hace que la planta sea tolerante al herbicida glifosato. La planta ya tiene ese mismo gen, sigue teniendo su misma actividad bioquímica. Es un gen más, así como hay familias y hay duplicaciones y todo. Ahora tú dame una hipótesis que nos lleve de la presencia de ese gen y de su producto a que nos dé cáncer o que te dé el Alzheimer o lo que se te ocurra. Hay que establecer la ruta al daño, y si no se puede establecer la ruta al daño, ¿qué pruebas? ¿Qué buscas? ¿Cómo lo haces? Lo pruebas durante 30 años a ver si pasa algo que... No, así no funcionan las cosas, porque todos paramos todo. Entonces hay una metodología, y no seguimos la metodología de la industria farmacéutica, pero seguimos una metodología también muy estricta para esto. Nos faltan 2 minutos para las 2 de la tarde, y eso significa que tenemos espacio para 2 intervenciones más, por favor. Y contestaciones. Doctor, muchísimas gracias, es una presentación formidable. Yo soy amigo tanto de un lado como del otro, ¿no? Con Elena soy cuatísimo, pero también soy cuatísimo de John Philip o de Luis. Y tengo tantas preguntas que verdaderamente, ¿no? Muy aterrizadas y sencillísimas, como por ejemplo el sorgo en África, ¿se lo están comiendo los seres humanos directamente o es como alimento para pero en realidad no voy a usar mi pregunta para eso. Pero sí que en mi opinión México no ha cacareado suficiente, que somos el país de biotecnólogos más desarrollados, avanzados, milenarios, poderosos, extraordinarios de todo el planeta. O sea, el mesoamericano con la milpa creó verdaderamente algo maravilloso que no estamos aprovechando en absoluto. Yo llevo años tratando de ahí en el CIMISTAF, que en lugar de que pongan su pasto a perder de vista, que desarrollaran la cucurbitácea. O sea, tendríamos que regresar a aprender nosotros mismos las ventajas que tuvieron nuestros indígenas, que eran
absolutamente extraordinarios y que todas partes del mundo jamás volvemos a tener problemas de financiamiento cuando México cacaree lo que hemos desarrollado, porque no solamente se creó el maíz, sino se creó muchas otras cosas verdaderamente extraordinarias. ¿Y cómo lo hacían? Porque cada uno de los mesoamericanos era un biotecnólogo, y como bien lo dice ahí, la participación del hombre y de la mujer era extraordinaria. O sea, estaban permanentemente mejorando las semillas y las guardaban. No había comercio de productos, a pesar de lo que dice Bernal de Castillo, o que diga Cortés, que ya se sabe que Bernal no escribe, sino que es Cortés. ¿Y por qué? Porque durante milenios, si todo el mundo producía su milpa o tenía su milpa, tenía de alguna manera la mejor seguridad alimentaria del planeta, porque además no nada más producían maíz, sino producían un montón de otras cosas, y cuando algo no funcionaba bien, pues qué sé yo, entonces comían otras cosas. Estaban perfectamente en equilibrio durante milenios. Hoy esas mismas poblaciones están desnutridas porque ya las subieron hasta el cerro, ya no están en buenas partes, ya se perdió mucho de ese conocimiento, ya comen mucho más Coca-Cola, etcétera, etcétera, porque están vendiendo sus alimentos. Se está perdiendo la cultura de guardar sus propias semillas, etcétera, ¿no? Entonces, nada más un comentario, a pesar de, bueno, estoy un poco agresivo, pero creo que en México no hemos cumplido con cacarear, y los presupuestos, estaremos desbordados de presupuestos cuando el mundo sepa que aquí se tiene la cultura de biotecnólogos absolutamente como no tiene en ninguna parte del planeta. Yo creo que a lo mejor en alguna ocasión nos vamos a comer y a platicar, pero hay muchas cosas que yo creo que hay que ver de manera mucho más profunda. Bueno, pero la milpa, en una pregunta... Sí, pero por ejemplo, muy rápido nada más. La milpa es una forma de producción muy interesante y que en términos de la definición de FAO nos habla de que puede haber y dar el equilibrio, no nada más tener la base del carbohidrato, que es el maíz, sino algunas otras cosas, porque también se tenían animales, se tenían patos, se tenían gallinas o lo que fuera. Pero hay que entender que cuando se tenía una población en donde eran 80% de ellos vivían en el área rural y 20% en las ciudades, daba para alimentar a esa gente. Ahora es 20% en el área rural, 80% que está demandando que los productos lleguen. La milpa no genera esas cantidades. La gente que ahora, cuando nos dices, ha sido desplazado y se han ido a buscar otras tierras, muchas veces no han sido desplazados, es que las familias crecen. Y cuando se tiene una parcela y son 4 de familia y los 2 hijos heredan la parcela y se la dividen en 2, pues ya es un poquito menos. Y a lo largo de los años, otros se han salido a agarrar tierras que ni siquiera son productoras. Ese es un problema, pero es un problema que yo veo como social. El sistema de producción que llamamos milpa es excelente bajo unas determinadas condiciones que antes las podíamos encontrar más, actualmente no. Y con el cambio climático va a ser peor. Entonces, yo creo que hay que fomentarlo donde haya las posibilidades de fomentarlo. Pero va a haber alguien que se va a tener que poner a producir en cantidades masivas para las ciudades. Ese es muy difícil, ese no lo podemos evitar. Bueno, nada más para... El problema es que lo digital, que es la revolución absolutamente de nuestra época, está acabando con el trabajo de las ciudades. Porque hoy es alimentar ese modelo de Ámsterdam, ¿no? Alimentar la ciudad. Pero alguien en su milpa, con costos bajísimos, con una conexión a internet, puede estar, y va a empezar a ocurrir, va a estar desempleando los de Nueva York o los de Londres o los de Tokio, y entonces resulta que lo que hoy hemos estado despreciando, porque ese conocimiento de milpa era verdaderamente extraordinario, hoy complementado con lo digital puede hacernos perfectamente viables como humanidad en todo el planeta. Entonces, el problema de las ciudades, que es la civilización del trigo versus la civilización de milpa, hoy, después de 500 años, empezamos a valorar que Tenochtitlán y Mesoamérica eran 40 millones de habitantes, o sea, era una densidad mucho mayor que la europea, y estábamos creando riqueza, que hoy todavía es lo que nos permite todavía tener una cierta viabilidad. Entonces, el modelo de milpa es mucho más viable
que cualquier otro de los medios del arroz, del trigo, del sorgo, etc. A ver, la última intervención. Doctor, muy buena presentación, muchas gracias. Mi duda es un poco un comentario que hizo en una parte de su presentación referente a las políticas y la orientación que se tendría que hacer hacia el campo de la biotecnología en este tema, ¿no?, de seguridad alimentaria. ¿Usted ha pensado o ha identificado un rumbo que pudieran tomar esas políticas y por qué no se han llevado a cabo? O sea, me queda claro que hay un grupo que ha estado o se ha opuesto, ¿no?, a este modelo de organismos genéticamente modificados, pero ¿qué pasa con los investigadores que conocen esto y que podrían hacer propuestas hacia algún sentido? Mira, aquí donde yo veo que hay incongruencia es en que el Estado no ha, por ejemplo, ahorita se han suspendido los permisos para seguir haciendo pruebas con maíz genéticamente modificado por una cuestión legal que se debería de abordar de una manera definitoria para decir, oye, espérate, como Brasil, como China, como otros países, por aquí tenemos que ir y tenemos que liberar, tenemos que ayudar. Por otra parte, Zagarpa tiene presupuestos y tenemos proyectos de Zagarpa para generar un montón de productos biotecnológicos, cuando deberían ellos de tener la seguridad de que una vez que los tengamos los vamos a poder sacar. Y eso es lo contradictorio de estas políticas, que por una parte permiten que haya estas cuestiones de ambigüedad, de que si lo sacan, que si está detenido, que no se quiere tomar una decisión a nivel alto para decir, vamos por aquí por la biotecnología, vamos a abordar estos problemas y a caminar, asegurarnos que haya liberaciones experimentales, probarlo, en 10 años decidir si sí lo queremos o no, pero con pruebas, habiéndolo probado. Y por otro lado te dan el dinero para que saques los productos. Entonces esas cosas hay que arreglarlas, ¿no? Bien, pues agradecemos muchísimo al doctor Ariel Álvarez el habernos dado este ilustrador seminario en el que no todas las opiniones van a coincidir, desde luego. Nos planteó un panorama de una problemática que es multifactorial. Por lo tanto, hay oportunidad para entrar desde muy diferentes ángulos a ver qué es lo que tenemos que hacer como país, como él puso en los ciertos sentidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Porque hay múltiples problemas, efectivamente, pero como dijo el caricaturista Luis Ríos, la panza es primero. Entonces, muchísimas gracias. Ariel. Your touch is cold.